Muy buenas tardes para todos. Esperamos que hayan disfrutado del almuerzo. Nos tomamos unos minutos mientras estábamos recibiendo al señor ministro, quien ya está con nosotros, para continuar ahora en la tarde con nuestro cuarto segmento. Les agradecemos a todos su asistencia y queremos que este congreso realmente sea una experiencia maravillosa para ustedes. Así que en contados minutos ya hará ingreso nuestro ministro de Salud. Y aprovechamos este momento para decirles que a 3 personas participantes del Congreso al parecer han extraviado su cédula y está afuera. ¿En qué parte está? En el lobby está, así que por favor revisen a ver a quién le falta la cédula y están ahí esperando por ustedes. Vamos entonces a la parte final de nuestro Congreso. Y vamos con el cuarto y el último segmento, el cual hemos denominado recursos necesarios y disponibles para la implementación del nuevo modelo de atención en salud. Realmente será un panel de lujo el que tendremos esta tarde, en donde hemos registrado un movimiento en redes sociales realmente muy activo y hemos logrado ser tendencia, el Congreso de Gestar Salud, así que es algo realmente maravilloso. Gracias a ustedes porque de eso se trata, de replicar este evento académico que se realiza cada 2 años y que ya se ha convertido en el evento más importante del sector. Así que vamos a organizarnos entonces para continuar con nuestro panel. Para el Congreso de Gestar Salud es realmente un honor contar con la presencia por primera vez en salida oficial, desde que fue diagnosticado y tratado, de nuestro ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria. Los invito a ponerse de pie y a recibirlo con un fuerte aplauso. Señor ministro, gracias por estar con nosotros. Y la doctora Elisa le da la bienvenida. Señor ministro Alejandro Gaviria, en representación de la Junta Directiva, de los funcionarios de Gestar Salud, de los miembros de las empresas asociadas en Gestar, le queremos agradecer enormemente que esté aquí. Le queremos agradecer que Gestar Salud hubiese sido escogido por usted como el escenario que lo movilizaba de sus cuidados, que lo movilizaba oficialmente hacia una ciudad diferente después de su tratamiento. Lo queremos mucho, le deseamos lo mejor, confiamos en usted y encuentre en este escenario el mejor apoyo, respaldo, no solamente para el ministro, sino para la persona que hoy tenemos aquí. Muchas gracias por venir. Vamos entonces con
nuestro cuarto y último segmento que hemos trabajado durante el Congreso, el cual les decía, hemos denominado recursos necesarios y disponibles para la implementación del nuevo modelo de atención en salud. Tendremos el panel con 4 invitados muy especiales, así que primero voy a invitar a nuestro moderador del panel, el doctor Jaime González, presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud y gerente general de CooSalud, para que ingrese y vamos a recibir a nuestros invitados al panel. Y permítame compartir información de usted, muchos lo conocemos, pero qué bueno resaltar toda la preparación que tiene como máster en Administración de Negocios Global MBA de la Universidad de Miami, magíster en Administración y especialista en Economía en la Universidad de los Andes, además de una especialidad en Gerencia, y ha realizado diferentes estudios avanzados en pobreza y salud, competitividad y sistemas de salud en Estados Unidos y Latinoamérica en diferentes universidades internacionales. Así que muchas gracias, doctor Jaime. Y recibimos en el escenario ahora a nuestro ministro de Salud y Protección Social, el doctor Alejandro Gaviria Uribe. Bienvenido, ministro. Qué alegría que esté con nosotros y compartir en este escenario en donde tenemos que resaltar, y además es bueno también recordar mucha de la experiencia que tiene como subdirector de Planeación Nacional, subdirector e investigador asociado de FEDesarrollo e investigador en Washington del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros cargos, sus estudios de doctorado en Economía de la University of California y de maestría en Economía de la Universidad de los Andes. Y antes de ser ministro de Salud y Protección Social, se desempeñaba como decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Gracias, señor ministro, por este. Hola. Nos acompaña también en este grupo la doctora Carmen Eugenia Dávila, viceministra de Protección Social y directora de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Viceministra, un gusto que esté con nosotros, quien es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, posesionada, gracias viceministra por acompañarnos, se posesionó en propiedad como viceministra de Protección Social, además nos encanta compartirlo porque es muy orgullosa de su tierra, Nariño, es de Pasto, y es especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes y magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad Externado de Colombia. Y completa este grupo Stefano Laganis, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Sectorial de Salud de la ANDI. Doctor Stefano, bienvenido. Gracias por acompañarnos, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Administración Hospitalaria de la Escuela de Administración de Negocios, especialista en Gerencia Financiera de la EAN y egresado del programa de Healthcare de la Universidad de Harvard. Es el gerente general para Colombia de RTC Baxter. Gracias por acompañarnos. Tenemos entonces el grupo completo. Doctor Jaime, le cedo entonces la palabra para que ustedes continúen. Muy buenas tardes. Agradecerles al ministro, a la señora viceministra, al doctor Stefano por estar con nosotros. Ya se habló de todo el proceso de paz, luego ayer en la tarde también se habló de, los retos que nos presenta el proceso de paz, luego en la tarde el profesor Campbell habló de los sistemas de salud comparativos en Colombia y en el mundo. Esta mañana miramos también todo el tema de prestación y es importante ahorita hablar de cómo se financia toda el sector, cómo se financia este futuro que se nos avisora como muy interesante, pero también cómo vamos a resolver el pasado. El doctor Laganis
va a hacer su presentación inicial, luego va a hacer la presentación el señor ministro y luego vamos a tener un conversatorio acá para absorber algunas inquietudes que hemos recogido acá en el gremio y algunas que han presentado extra congreso. Doctor Estefano. Bueno, mil gracias por el espacio, pues a Estar Salud por la invitación, doctora Elisa, que me encargó una tarea que es para nada sencilla. Y es que cuando uno tiene que hacer una intervención de un gremio, tiene que estar completamente seguro que no queda ninguna apreciación de índole personal en la presentación. Pero en este caso es aún más complejo porque hay que hacer, digamos, una presentación alrededor de una iniciativa que está agrupando varios gremios del país y entonces hay que ser todavía aún más preciso. Entonces, la dificultad de la presentación está en que prácticamente uno se debe limitar a presentar el común denominador o los acuerdos. Entonces son presentaciones muy cortas, porque generalmente son las cosas más simples. Solamente para avanzar en contarles un poco el contexto, pues la Cámara Sectorial de la Salud de la ANDI, que presido, pues ha tenido una vocación histórica de trabajo colaborativo. Nuestro director, que es Carlos Eduardo Jurado, muy conocido por muchos de ustedes, yo creo que ha movido la Cámara en una línea que es tremendamente importante y es entender que no busca solamente la representación, ¿sí?, de los intereses de unos actores, sino que en esencia la Cámara tiene que trabajar de manera colaborativa con todos, ¿sí? No es que la gestión gremial en su naturaleza esté dirigida a que una parte, ¿sí?, sea relacionarse con otros, sino en la filosofía fundamental de que la esencia fundamental de los gremios está basada en ese trabajo colaborativo. En el marco y en el espíritu de la Cámara, básicamente se decidió hacer una iniciativa un poco más amplia, que es de los que quiero hablarles hoy, gremial, en la que, digamos, hoy los gremios que representan a los aseguradores, los gremios que representan a la industria farmacéutica, los gremios que representan a los prestadores de servicio, los de dispositivos médicos y los pacientes, estamos básicamente trabajando en la búsqueda de un común denominador. En esa tercera línea ustedes básicamente encuentran un concepto que es la utopía y la persistencia, y es que tratar, digamos, de juntar intereses tan variados en los sectores pues no es sencillo, y entonces suele ser utópico, sobre todo cuando nosotros hemos visto históricamente que hemos hecho esfuerzos, digamos, muy grandes entre aseguradores, prestadores, industria, sin llegar, digamos, a buen puerto todas esas iniciativas. Pero hay una condición particular en general para las organizaciones, y no solamente es para las empresas, sino también para las comunidades y la sociedad, y es que para llevar algo de un punto A a un punto B se necesita ser persistente. Entonces, basado en esos dos elementos, dijimos, vamos a intentarlo de nuevo y tenemos que sentar a todos los actores del sector básicamente en esa línea. La Junta de la Cámara decidió bautizar la presentación como Lecciones del Proceso de Paz para el Sector Salud, y ahora les cuento por qué. Básicamente, pues es un proceso, digamos, polémico. Yo creo que en el sector salud, si nos sentamos a hacer un plebiscito sobre la suficiencia de la UPC, de pronto da 50-50, de pronto da. Si nos sentamos a hablar del no POS y del uso de ciertas tecnologías y hacemos un plebiscito, pues seguro que el tema va a dar 50-50, es decir, estamos parados sobre un tema tremendamente polémico. Hay una cosa muy útil del proceso de paz que queremos dejar como un símil en esta presentación, y es que el proceso básicamente está avanzando. Y eso es tremendamente útil cuando en general los sectores, las comunidades, las sociedades, uno como persona avanza, pues pasan cosas positivas, lo cual es bueno, y cuando pasan cosas negativas, aprende, pero si tiene esa inercia alrededor de los procesos de cambio,
tiene la posibilidad de ir adelante. Pero tratar de cambiar y mantener el status quo, pues es una cosa imposible de hacer, pero creo que ha sido la tendencia, digamos, general en el sector. No estoy hablando de un proceso de transformación, simplemente de cambiar frente al abordaje a ciertos problemas que nos aquejan. La pregunta fundamental entonces es, ¿los actores del sector estamos en conflicto o estamos en posconflicto? Y no hay, digamos, una respuesta aún. Esperemos el final de la presentación para hablar de este tema. ¿Cuáles son las primeras conclusiones de esta agenda intergremial? La primera básicamente es que hay una estrechísima liquidez del sistema, y sobre esa estrechísima liquidez del sistema coincidimos todos que están apareciendo dos nuevos estados de conciencia, llamémoslos así, colectivo. Una primera es la magnitud de la estrechez, es decir, estamos viendo el problema hoy de manera diferente por la magnitud que tiene, ¿sí? Creo que se nos ha vuelto un mantra hablar de la crisis financiera, del problema de liquidez, pero hoy estamos viendo el tema con una magnitud diferente que tiene que generar ese nuevo estado de conciencia. Y como eso generalmente avisora lo que la gente llama las crisis ya profundas, entonces ahí, digamos, empieza a aparecer la necesidad del trabajo colaborativo. Esos son los dos grandes elementos o las primeras conclusiones que esta agenda intergremial, digamos, ha concluido. Hay cuatro aspectos rápidamente que quiero tocar. No soy experto, digamos, en esta área, pero básicamente es importante traerlos, que consideramos son relevantes, objetivos y sólidamente concluyentes, a pesar de que la información es una información, digamos, con corte a septiembre del 2016. Esto es una información que nos ha facilitado el doctor Augusto Acoste, que trabajamos con él y que él ha presentado en algunos foros, y básicamente tiene, digamos, estas diapositivas que les quiero mostrar. En esta diapositiva, básicamente, nosotros vemos un comportamiento muy claro del 2014 hacia el 2016 de un deterioro patrimonial de los aseguradores, que tiene dos componentes muy simples. Es la línea gris, ¿cierto?, que es la de patrimonio, pues básicamente muestra cómo existe un déficit patrimonial que está sumado allá en la esquina derecha abajo en 4.5 billones a esa fecha, y que tiene dos componentes adicionales, y es la línea azul, que muestra cuáles son las cuentas, digamos, por pagar a proveedores y las reservas técnicas, cómo crecen, y cómo los deudores del sistema, digamos, en este caso del contributivo, que es Fosiga y Recobros, también ha venido creciendo. Es decir, no existen cifras comparativas recientes, pero sí hay claramente una evidencia de una tendencia marcada, muy marcada, en que existe un déficit patrimonial en el régimen contributivo, de que crecen, digamos, a esa fecha los deudores del sistema, y que al mismo tiempo las cuentas por pagar están creciendo. En el caso del régimen subsidiado, que hice mal, pues la situación no es diferente. Es decir, si uno mira el déficit patrimonial de todos los aseguradores del régimen subsidiado, alcanza la cifra de, alcanzo a verla bien, 1.7 billones de déficit patrimonial, y el comportamiento es exactamente el mismo. Es decir, hay un deterioro en las cuentas por pagar a proveedores, que son básicamente un reflejo de la cadena hacia adelante, prestadores, el resto de industria y demás, y pues hay una línea aquí estable, que es básicamente los deudores del sistema, que en este caso son entidades departamentales. ¿Listo? Esta es una diapositiva tremendamente importante, y es que muestra cuáles son las fuentes y usos, es decir, todo lo que ha llegado y todo lo que se ha gastado en el sector en estos años, ¿sí? El cuadro de la izquierda básicamente está en pesos corrientes. Entonces uno se da cuenta, pues bueno, como que hay más recursos y hay más usos
la población crece, las necesidades crecen, hay más tecnología en uso, entonces la cosa está bien, pero cuando hace una conversión muy simple, y es que lleva eso a lo que se llaman pesos constantes, pues se da cuenta que desde hace un par de años, ¿sí?, el sistema ha llegado, digamos, a un plató, a una plataforma, y está haciendo hoy, digamos, un proceso de contracción. Conclusiones que uno puede hacer de eso son muchas. La primera es que el sistema está siendo más eficiente, pudiera ser. La otra es que la población está más sana. Y la otra es que no estamos dando todos los servicios, ¿sí?, a la población, no estamos dando el acceso suficiente. ¿Cuál de esas tres tesis es? Digamos, hoy ninguno tendría herramientas objetivas para decirlos, pero subjetivamente casi que todos pensamos que no son los dos primeros. El segundo estado de conciencia básicamente es la necesidad de trabajo colaborativo. Y entonces, en la revista Semana, esta semana, Pedro Medellín básicamente hizo un escrito, que como todos los escritos hay que leerlos, entonces me voy a atrever a leer el escrito, ¿sí? Y básicamente el preámbulo del escrito del doctor Medellín en la revista Semana dice: nos equivocamos al creer que Colombia es un país polarizado. En realidad es un país cuyo tejido político y social ha explotado en 1000 pedazos. Y cada quien, para sobrevivir, ha terminado organizado en pequeños grupos de interés que funcionan como lobbies, que solo son capaces de bloquear todas las iniciativas contrarias a sus intereses, y negados para liderar o acompañar a una propenda por el interés común. Después hay una parte, es un texto, digamos, cuando uno dice ha explotado en 1000 pedazos ya se imagina cómo viene el resto del texto, pero después básicamente dice: nadie parece estar dispuesto a ceder en sus pretensiones. Se muestran dispuestos al sacrificio, pero en aquellos puntos en los que no se tocan sus propios intereses, invocan la unidad y la necesidad de defender la primacía de lo público, cuando así les sirve, pero reniegan de ella cuando les desfavorece. Es el retrato de la sociedad bloqueada. Y hace básicamente, quienes tengan la oportunidad de revisar el artículo, una alusión particularmente a los gremios y cómo los intereses de las personas o de las empresas se juntan en esos gremios también en ese cierto sentido para hacer una defensa propia, pero sobre todo para atacar los intereses de otros, ¿sí? Esta columna se llamó La radiografía de la crisis colombiana. No sé por qué el doctor Pedro Medellín no la llamó la tomografía o la resonancia nuclear magnética. Yo creo que él estaba pensando en una cosa que sí es un común denominador en esta agenda intergremial, y es que el sector necesita un funcionamiento más eficiente. Y cuando hablamos de un funcionamiento más eficiente, creo que todos mis predecesores lo han hablado, no está dirigido solamente a los temas operacionales o de costo. Es más eficiente en el sentido de una orientación muy clara hacia el ser humano, a una orientación muy clara a la salud y no al proceso, digamos, de enfermedad, al uso racional también de los recursos, pero por sobre todo que los resultados clínicos no son solamente un tema de calidad en términos numéricos, sino que uno de los outcomes clínicos importantes es poder lograr nosotros como sistema de salud cumplir las expectativas del usuario y del paciente, que eso a veces se nos olvida. Nosotros estamos en un sistema en el que una enfermedad tiene un tratamiento, pero no sabemos cuál es el desenlace clínico que el paciente verdaderamente quiere para sí mismo, ¿sí? Y eso es, digamos, importante en el rediseño. Coincidimos, como les hemos mostrado en las diapositivas anteriores, que hay un problema incuestionable de financiamiento. Yo le decía al ministro ahora previamente, a veces parece como simple abordar una cosa tan sencilla, y por qué no la abordamos, y es en un sistema que consideramos todos es ilimitado, en el cual, digamos, hay fallos permanentes de jueces, y ve uno cómo, espero no exagerar, digamos, quedan conminados algunos representantes legales,
jefes de tesorería, aseguradores, gerentes de aseguramiento, a acatar básicamente una ley o un fallo de una tutela en el que se comprometen unos recursos que a veces tienen sentido y a veces no. Y en ese mismo espectro en el que yo he puesto, digamos, como Estado esas reglas de juego, cuando me siento desde la perspectiva que puede tener un ministerio como el de Hacienda, pues digo, mire, eso no tengo plata para el financiamiento, es decir, eso, no sé, si viniera una especie diferente a la tierra y mirara esa situación, diría, pues esto, el tema colombiano es paradójico, o sea, por un lado abro la puerta, pero por otro lado digo, esto no se puede hacer, entonces, ¿cómo resolver, digamos, ese tema, ese contrasentido? Y el tercero, básicamente, es un tema de vigilancia. En todas las reuniones que hemos hecho con los gremios, todos coinciden que hay una oportunidad inmensa en depurar el carácter de los actores del sistema. Es decir, hay mea culpas en cualquiera de los sectores, en el sector de la prestación alrededor de los temas de pertinencia, en el sector de aseguramiento alrededor de los temas de acceso, en el tema de los pacientes alrededor de los intereses individuales, ¿cierto?, sobre los colectivos, en el caso de la industria farmacéutica y de dispositivos, el tema de precios y tecnología, etcétera. Todo el mundo lo pone encima de la mesa y de alguna manera dice, mire, aquí hay unos actores que están haciendo más de lo que no, o están haciendo lo que no debería hacer, ¿sí? Y otros que sí. Hay un común denominador importante en el primer trabajo con cada uno de los líderes gremiales, y una cosa que es normal y es cuando uno le pregunta a cada uno de los gremios sobre la unicidad dentro del gremio mismo, pues la respuesta es que el gremio es diverso y que tiene intereses contrapuestos, entonces eso hace todavía más difícil básicamente la tarea. En el tema de financiamiento, pues básicamente hay dos elementos fundamentales que me han pedido que transmita y son pues la importancia de que desde las fuentes que tienen los departamentos llegue muy rápidamente recursos al sector subsidiado y para el caso del contributivo resolver rápidamente el capítulo de Saludcop. El capítulo de Saludcop uno entiende que a veces lo perfecto es enemigo de lo posible, pero el tiempo de alguna manera en exceso es una imperfección en sí misma. ¿Qué ventajas estamos viendo en que las tres iniciativas o que existan esas tres iniciativas intergremiales como común denominador? Lo primero es que están en línea con el trabajo que todos hemos hecho y eso es importante que un sistema y una colectividad le apunte básicamente un norte igual. En vigilancia nosotros hemos visto una evolución, en financiamiento nosotros hemos visto una evolución y en eficiencia también hemos visto una evolución. O sea, han pasado esos tres temas, pero tenemos que ser sinceros en entender que no han sido suficientes. Es decir, hoy necesitamos más recursos, necesitamos más eficiencia y necesitamos más vigilancia. El común denominador final que hay detrás de estos tres elementos es la responsabilidad de eso. No es una responsabilidad solamente de los entes, de gobierno y de la superintendencia. Cuando uno de mis predecesores básicamente se hacía una pregunta y decía, tal vez fue el doctor Campbell que decía, ¿por qué no hay atención en el nivel primario? Y da una respuesta muy simple, porque el retorno de la inversión es menor. Pero si una sociedad aprecia que la atención primaria es valiosa, ¿sí?, pues quiere decir que está dispuesta a pagar. Y ese proceso no es un proceso de gobierno, no es un proceso de decreto, es un proceso del empresariado. Somos las empresas las que tenemos que sentarnos a mirar de qué manera, ¿sí?, organizamos estructuras donde el retorno de inversión alrededor de los procesos de atención primaria, lo que el doctor Galán decía, ¿sí?, la salud en sí misma, es lo que reciba el retorno correcto. Y eso es una responsabilidad del empresariado y de los gremios. Ya para terminar, y como no me podía aguantar las ganas de decir algo ya de índole personal, entonces, pues básicamente los invito a todos a declararnos en posconflicto. Eso es básicamente lo que quisiera yo en mi alma que pasara, ¿sí?, que nos comportáramos en posconflicto todos los actores, es decir, que estuviéramos en una posición receptiva
en la que tenemos que aprender a ceder en ciertos intereses, tenemos que sentarnos a dialogar y hacer ciertas transacciones entre los actores para tener un sistema diferente. Y lo más importante, digamos, de mi mensaje personal es que avancemos, es decir, nosotros no podemos dar esos pasos milimétricos esperando, digamos, acciones milagrosas o desesperadas que, pues, con las que además hemos contado de parte también de este ministerio, de este viceministerio, de la superintendencia, pero eso no es suficiente, es decir, ahí hay una responsabilidad total en hacerlo. El sector está lleno de, digo yo, ideaciones individuales y tiene un exceso en eso, pero tiene un defecto en el trabajo colectivo. Entonces, pues yo los invito a ustedes que a través de sus gremios nos ayuden en ese proceso de construcción. Si queremos una transformación del sistema, simplemente tenemos que actuar, es decir, es movernos en el sentido que toque. Creo que hay unas líneas de acuerdo que recuperan muy bien el pasado y muestran muy bien, en general, las tendencias en las que el sistema se está moviendo. Mil y mil gracias. Muchas gracias, doctor Estefano. Señor ministro. Sí. La presentación estará aquí. Estará ahí, ¿cierto? Pongámosla una vez antes de empezar. Muy buenas tardes a todos. Lisa, muchas gracias por las palabras, a tantos amigos. Gracias de nuevo por no solamente las palabras, sino el afecto, el cariño, por acompañarnos ya en un tiempo largo en esta lucha, a veces compleja, pero siempre necesaria. Ya lo decía Elisa, ¿no? Esta es mi primera salida oficial después del diagnóstico que fue el 1 de junio. El tiempo pasa rápido. Me siento como el primer día de colegio. Voy a hacer una presentación que son unas reflexiones generales sobre el tema financiero en particular, para que tratemos de ir más allá de las causas inmediatas, de la forma como se presentan estos problemas generalmente en los medios de comunicación. Vivimos en un mundo complicado, Estefano, de muchas facetas. Una que me gusta resaltar una y otra vez es la que ha enfatizado Mario Vargas Llosa en su texto que llama La civilización del espectáculo. Uno mira un noticiero por la noche y se da cuenta que en el fondo lo que hacen, cito a Vargas Llosa, es saciar la curiosidad perversa de los consumidores de escándalos. Ahí se nos pierde un poco lo que es el mundo, ¿no? La charla está inspirada en algunas ideas que yo he repetido una y otra vez, que quiero enfatizar de manera sucinta. La primera es la convicción, la idea de que el cambio es permanente, de que las reformas son continuas, de que nunca vamos a tener tregua, pero que tampoco va a haber una gran reforma en la salud que nos solucione los problemas de una vez para siempre. El proceso de cambio social es un proceso continuo, dinámico, no binario, y yo creo que eso es bueno tenerlo en cuenta. La labor nuestra, la mía y la de muchos de ustedes, es compleja y a veces trágica. Yo la quisiera definir de esta manera. Es la difícil defensa de lo imperfecto en contra de las utopías regresivas, de aquellos que nos ofrecen todo, pero pueden dejarnos sin nada. No es fácil defender lo imperfecto, pero yo creo que es una labor cada vez más importante en nuestra sociedad. La segunda idea es lo que está ocurriendo aquí, la idea de que la democratización de la cobertura en salud, la disminución del gasto de bolsillo que se ha dado en Colombia para tener el nivel más bajo en América Latina, similar a los países desarrollados de la OCDE, es el cambio social más importante de este país, desde el año 1991, si queremos poner una fecha, desde nuestra nueva realidad institucional de la Constitución. Es difícil porque de alguna manera sufrimos todos lo que yo podría denominar la paradoja del éxito, y es que tener éxito siempre tiene su castigo.
y en particular en las sociedades democráticas, el éxito viene acompañado de expectativas crecientes, muchas veces incumplibles, o que solo pueden cumplirse con plazos que son más grandes de nuestras sociedades que también se definen por la impaciencia. Pero yo creo que mucho hemos logrado. Ahora hablaba con la señora viceministra y decía que lo que estamos viendo en esta sala, en el fondo, es una utopía posible. Hace algún tiempo, incluso más atrás de la Constitución del 91, alguien tuvo la idea de que a las comunidades organizadas, desde abajo hacia arriba, se les podía entregar el manejo de los recursos de la salud, para que fuera la comunidad en sí misma quien se convirtiera en protagonista de su desarrollo. Y esto que estamos viendo aquí en esta sala es una historia de crecimiento empresarial, social y personal de muchos de ustedes, que yo quisiera decir es casi un milagro, ¿no? Difícil para todos. Yo he repetido un chiste malo a veces en muchos escenarios, que esto fue tal vez el sueño de Juan Luis y se nos convirtió con tantos problemas en la pesadilla de todos, ¿no? Pero es un sueño vuelto realidad. Y la otra idea que es la misma es la lucha intelectual, si se quiere, contra la fracasomanía, ¿no? Con apreciar lo bueno, con ser capaces de percibir el cambio social que se ha dado en nuestra sociedad. Mírense ustedes unos a otros y se dan cuenta cómo hemos crecido, cómo hemos cambiado. Son muchos los retos del futuro, pero yo creo que también es mucho lo que hemos logrado y eso hay que ser capaz de reconocerlo como colectivo, como sociedad. Se nos está perdiendo de vista, desafortunadamente. Yo he organizado mi presentación para entender el fondo y las causas de los problemas financieros de nuestro sistema con un esquemita que le aprendí a Luis Carlos Valenzuela, por allá hace aproximadamente 15 años, cuando yo era un pichón de tecnócrata en el Departamento Nacional de Planeación, y estábamos tratando de entender los problemas fiscales de la nación que habían llevado a la crisis de finales de los años 90, cuando el Estado colombiano estuvo a punto de quebrarse. Y este esquema estaba basado en 3 palabritas, yo ya he hecho una presentación similar, es el qué, el cuánto y el cómo. Eso es lo que quiero que entendamos. Para entender los problemas financieros y en general los problemas del sistema de salud, yo creo que tenemos que tratar de responder estas preguntas. Y cómo parte de lo que hemos hecho en el ministerio es tratar de darle una respuesta coherente a las preguntas sobre el qué, sobre el cuánto y sobre el cómo. Empecemos sobre el qué. El qué es simplemente la base del contrato social. ¿Qué vamos a cubrir con el sistema de salud? Estábamos almorzando ahora y nos encontramos con una noticia que la Corte Constitucional ha dicho, no sé si lo hizo en particular con una sentencia de tutela o lo hizo de manera más general, es simplemente una noticia del último minuto, de que los tratamientos en el exterior deben ser cubiertos cuando está en riesgo la vida de un paciente. Ahí está definiendo el qué, es hasta dónde llega la responsabilidad del Estado. Es una pregunta muy difícil, porque las fronteras del qué en el fondo están diciendo más allá de esa frontera. El Estado simplemente ya no es responsable. Y eso siempre va a ser complejo. Lo que hemos tratado de hacer desde la ley estatutaria hacia adelante, la ley 1751, es darle una respuesta coherente a esta pregunta sobre el qué. Y la respuesta coherente no es fácil, tanto que ustedes ven ese diagramita allí que parece complejo. Y la respuesta sobre el qué en nuestra conceptualización, que todavía no se ha interiorizado plenamente por todos los agentes del sector y por todos los agentes del Estado, incluida la misma Corte Constitucional, es la siguiente. Va a haber un núcleo donde podríamos decir están los medicamentos esenciales, aquellos procedimientos básicos donde existe la evidencia más consolidada y que pueden, por lo tanto, ser convertidos a una prima, a una nota técnica que puede hacerse, a unas frecuencias que pueden calcularse de manera más o menos obvia, por decirlo de alguna manera, y es lo que ustedes ven en el centro. Eso serían las prestaciones en salud con cargo a la unidad de pago por capitación. Pero no todo estaría allí, no todo puede estar, creo yo. Por ejemplo, las enfermedades raras. En un sistema como el colombiano, donde hay muchos agentes, sería muy difícil convertir las enfermedades raras dadas su baja frecuencia en una prima, y siempre tendrán que ser la excepción, no podrán estar en el núcleo, tienen que estar por fuera. Pero también puede haber un último medicamento oncológico sobre el que poco sabemos sobre la frecuencia de uso, y que puede ser la opción vital para un paciente particular,
no podemos decir que no. Pero entonces vamos a tener que tener por fuera de ese núcleo, que es el área azul oscura que ustedes ven allí, la excepción. Yo llamo el núcleo la protección colectiva de la población. Es la referencia colectiva del derecho fundamental a la salud. Lo que está por fuera, la segunda capa, es la referencia individual. Que hoy en día en el régimen contributivo se hace por intermedio del aplicativo MIPRES, que es la innovación que tenemos. En lo primero, los argumentos son más de índole utilitaria, podríamos decirlo de esta manera. Estamos pensando en términos de salud pública, de población, epidemiológicamente. En lo segundo, estamos pensando en el individuo, en la protección individual al derecho. Es cuando aparece la necesidad individual que el médico tratante entra a MIPRES y dice, yo prescribo este medicamento en particular, o este procedimiento, si se quiere. Y por fuera están las exclusiones, cuyos criterios esenciales fueron definidos por el artículo 5 de la ley 1751. Lo que no es efectivo, lo que es experimental, lo que tiene que ser prestado en el exterior, lo que sirve a un fin eminentemente estético, cosmético y demás, donde hay un esbozo de contrato social coherente. Y a su vez tenemos un artículo de la ley 1753, de la ley del plan de desarrollo, que nos dice, para los nuevos medicamentos, vamos a tener en cuenta no solamente la seguridad y eficacia, sino también la costo-efectividad, para ver dónde se incorporan, hacia el núcleo o hacia las capas que están por fuera, o a las exclusiones, o a la protección individual. No es fácil, ¿no? Pero nunca va a ser fácil definir la responsabilidad del Estado en un tema tan sensible como el derecho fundamental a la salud. A veces me da un poco de temor que en Colombia hemos caído en una suerte de contradicción. Voy a caricaturizarlo, el debate global a la salud, pero uno podría decir existen dos modelos, dos formas de hacer las cosas. Una, el modelo norteamericano, donde no hay restricciones, donde no hay ningún tipo de reflexión como esta, porque no estamos hablando de un sistema público, sino de un sistema eminentemente privado, y donde lo que ocurre es que se da un racionamiento por capacidad de pago. Quienes tienen dinero tienen acceso a todo, quienes no tienen acceso a casi nada. Ese no es el modelo colombiano. El modelo colombiano se parece más a un modelo público como el inglés, donde tiene que existir centralizadamente una reflexión ordenada sobre el qué. Pero a veces pareciera, y yo creo que esto es contradictorio, que quisiéramos el modelo inglés sin gasto de bolsillo con el modelo estadounidense sin ningún tipo de restricción, ni regulación, ni siquiera conceptualización desde arriba sobre cuáles son las responsabilidades inmanentes del Estado, crecientes como van a tener que ser en un tema como este. Esta es la reflexión sobre el qué. ¿Qué le falta? Ustedes lo han sufrido para completar esta historia. Y es que el qué en el régimen subsidiado, la segunda capa, y el qué, sí, puedo decirlo así, no está resuelto del todo. Porque tenemos MIPRES funcionando en el contributivo. En el subsidiado todavía hemos delegado esta responsabilidad a las entidades territoriales. Muchas de ellas carecen de los recursos y otras de las capacidades para hacerlo. Entonces, a esta historia le falta un pedacito para que sea completamente coherente y volveré sobre eso en un minuto. Alguien dirá, y alguien quiere decir que esta conceptualización no sirve, que tenemos que tener solamente exclusiones. Incluso yo tengo una demanda penal ante la Fiscalía por esta ameba, ¿no? Cosas que le pasan a los funcionarios, porque tratamos de conceptualizar eso de una forma y a alguien se le ocurrió decir que la ley 1751, ley estatutaria, solo considera exclusiones y el resto está incluido. Yo creo que sería imposible y Colombia va a tener que seguir viviendo con una conceptualización similar a esta. Yo lo llamo la búsqueda de la coherencia en nuestro sistema de salud, que no es una labor del ministerio, no es una labor del gobierno, es una labor de la sociedad entera, y donde yo creo que tiene que existir de parte de los médicos prescriptores y de parte también de nuestros jueces, incluida la Corte Constitucional, responsabilidad. Porque sumar beneficios sin tener una discusión ordenada sobre los recursos es simplemente irresponsable, casi demagógico. Después viene el cuánto. Cuando uno define el qué y acota la responsabilidad, entonces tiene que ser coherente y destinar los recursos suficientes para pagar por ese qué. Así deberían ser los contratos sociales coherentes.
esto es lo que quiero cubrir, y esto es lo que me cuesta, y esto es lo que hace parte entonces de los presupuestos. Desafortunadamente en Colombia no hemos tenido esa coherencia, y a veces tenemos demandas de la sociedad que son incoherentes en sí misma. La sociedad que quiere todo, pero no está dispuesto a pagar por lo que cuesta. Esa es la vida de la democracia, que es compleja muchas veces. Yo quisiera resumir la problemática del cuánto en 2 numeritos que ustedes son los que ven abajo. Los problemas acumulados de deudas del sistema, que comienzan con deudas del Estado, si se quiere con la CPS, aguas abajo con las IPS y los proveedores, nuestros problemas acumulados de mucho tiempo por tener un qué que supera al cuánto, esto es unos beneficios que superan los recursos que hemos dispuesto para pagar por ellos. Yo creo que ese es un problema que se puede cuantificar utilizando los cálculos de la Superintendencia de Salud sobre el defecto, por ejemplo, entre 6 y 7 billones de pesos, que es la cifra que ustedes ven aquí. Hemos hecho un esfuerzo, yo creo que ustedes, Elisa, han sido testigos para pagar algunas de las deudas. El saneamiento de las deudas de las entidades territoriales desde el 1080 hacia adelante ha sido importante. Nos falta una parte y yo creo que aumentamos, después la pendiente se inclinó. Hay todavía algunas de las deudas, pero yo creo que es un tema más o menos resuelto. El pago de las deudas del FOSIGA. Necesitamos, Carmen, usted conoce más la historia que yo, pero al menos 3 reformas legales para ir resolviendo esas glosas e ir pagando esas deudas. Todavía hay unas deudas que cancelar, pero yo creo que se ha avanzado bastante. La capitalización que se ha dado de la CPS después del decreto 2702, o sea, recursos frescos que han entrado al sistema, han permitido también ir pagando las deudas con recursos no públicos, sino privados en este caso, que también vale la pena tener eso en cuenta. El pago de las deudas de algunas liquidaciones, yo menciono las públicas, que son responsabilidad directa del Estado, sumando los recursos aprobados por la Ley de Presupuesto General de 2018, aprobada hace unas semanas, son 1 billón de pesos. Yo acabo de firmar el recurso que va a permitir usar regalías para capitalizar EPS públicas, que nos va a traer también recursos frescos al sistema. Y Jaime, yo no voy a explicar lo de los instrumentos financieros que nos falta aquí, porque va a ser parte de nuestro conversatorio ahora, y usted es más experto que yo. Pero ahora tendremos oportunidad de discutir ese otro pedazo en rojo. Lo rojo es lo que falta. Pero esto es el pasado. Ese pasado se suma a un presente que también es problemático, porque si uno suma los ingresos totales de nuestro sistema y los gastos, incluido el NOPOS del régimen subsidiado, cuentas gruesas, números redondos, todavía tenemos aproximadamente 1 billón de pesos de déficit corriente anual. A pesar de que tenemos mayores recursos del presupuesto general de la Nación, a pesar de que hemos llevado al sistema recursos extraordinarios de los desahorros públicos del FOMPER y otras fuentes, a pesar del medio punto IVA de la última reforma tributaria, a pesar de los impuestos al tabaco de la última reforma tributaria, todavía nos falta ese billón de pesos. Estefano nos mostró ahora algo que es cierto, y es que la pendiente se ha aplanado. Y eso obedece, en últimas, a la evolución de las finanzas de la nación, que tiene a su vez que ver con el comportamiento de los precios del petróleo y demás que ustedes bien conocen. Esto es una intención, algo que yo creo que el sistema necesita, y lo quiero traer a cuento porque yo creo que es la reforma más urgente de las muchas cosas que tenemos que hacer. Yo creo que esta es la más urgente incluso para cumplir los objetivos de equidad e ir cerrando la brecha de los temas financieros. Necesitamos una reforma urgente a la Ley 715 del año 2001 que recoja las competencias del NOPOS, recoja algunos de los recursos del Sistema General de Participaciones, habría que girarlos a los territorios en situación de fondos, y haga que MIPRES funcione de la misma manera, sin ninguna diferencia en los regímenes contributivos subsidiados. Lo que hicimos fue un mal diseño institucional, no deliberado, porque en su momento, en el año 2001, cuando se aprobó la Ley 715, el tema del NOPOS no era una problemática, pero después lo fue. Yo lo he dicho en otros escenarios y lo reitero hoy en día, parte de los escándalos de corrupción que hemos tenido en los territorios, el cartel de la hemofilia, los enfermos psiquiátricos, de las terapias ABAS que ustedes conocen bien, se debe también a un mal diseño institucional, haberle entregado unas capacidades a las secretarías de salud para las que no estaban preparadas. Y hoy existe una paradoja, y es que la nación ha venido con las compras centralizadas, con el MIPRES, con la política farmacéutica, adquiriendo unas capacidades que no tienen los territorios.
pero seguimos delegando esas funciones del NOPOS. Yo creo que es una reforma urgente. La reforma también, yo creo que para el tema de la población pobre más asegurada tiene que poner un plazo perentorio, porque estamos celebrando la cobertura universal, pero seguimos generando recursos importantes para la PPNA y tenemos que darle a los territorios el incentivo para decir, bueno, afilen a todo el mundo, ahí están las bases de datos abiertas, vamos a girar recursos PPNA hasta el año 2022 o 2021, lo que fuere, pero de ahí para adelante se acabó. Y entonces el Sistema General de Participaciones, la descentralización va a pagar por la salud pública y va a tener algunos subsidios de oferta allí donde se necesiten, que es un punto que ustedes han tocado, porque hay regiones del país, algunas no muy lejos de aquí, donde se necesitan recursos de oferta directos que complementen los recursos del sistema. A eso se dedica el Sistema General de Participaciones y no a pagar por medicamentos de alto costo, competencia que tendría que tener la nación. Yo no creo que esta reforma pueda aprobarse en el primer semestre del año entrante, dada la coyuntura política y la realidad de nuestro país, que es compleja, pero nosotros vamos a dejar un borrador y vamos a seguir por lo menos intelectualmente defendiendo esto que tiene que hacerse para consolidar la historia que quiero contarles. Entonces, el qué es la MEVA, el cuánto son los 6 billones y 1 billón, lo que se ha hecho para pagar las deudas, los recursos nuevos que se han traído, pero todavía la necesidad de tener recursos adicionales. Pero si no hacemos un buen cómo, nunca va a alcanzar la plata. Nosotros hemos venido desde la nación mejorando la arquitectura institucional del sistema con ADRES y MIPRES, entre otras cosas, con la política farmacéutica que nos ha permitido mayor racionalidad, la regulación de precios de medicamentos, los estímulos a la competencia de biosimilares, las compras centralizadas para hepatitis C y demás, incluso las nuevas normas de transparencia que ya fueron publicadas y que van a ser parte de nuestra realidad institucional en pocas semanas. Tenemos que avanzar más en el MIDAS, ¿no? Que no se nos vuelva solamente una carreta, una conceptualización, una idea teórica. El hecho de tener redes que de verdad funcionen y no esta atomización. Ya lo dijo el doctor Augusto, ese fortalecimiento del primer nivel de atención. Yo creo que sí tenemos en nuestro sistema, por su naturaleza descentralizada, una discrepancia entre la rentabilidad social y la rentabilidad económica. O sea, los recursos que tienen una mayor rentabilidad social no siempre reciben, perdón, los prestaciones o las actividades que tienen una mayor rentabilidad social no siempre reciben los recursos que deberían recibir. Y eso lo tenemos que aceptar. Y tenemos que actuar sobre los determinantes en salud. No me voy a referir al tema, es la obsesión suya, Elisa, y se ha hablado una y otra vez sobre el tema. Nuestro sistema también tiene una deuda pendiente de tener mejores mecanismos de pago que alineen los incentivos de los diferentes agentes. Hoy los pagos globales prospectivos y mañana los grupos relacionados de diagnóstico yo creo que van a ser parte permanente de la conversación del sector, pero tienen que estar allí, nos hemos demorado mucho. Y vamos a trabajar, estamos a punto de hacerlo con la habilitación técnica de PS que incorpora algunas de estas ideas ya al ámbito regulatorio. Esto que ustedes pueden ver aquí, el cómo, el cuánto y el qué, es lo que yo llamo la reforma a la salud. Algunos creerán que hay que cambiarlo todo, volver a lo que llamé al comienzo de mi charla, la utopía regresiva. Yo creo, tal vez más modestamente, con un exceso de realismo que se me ha acompañado toda la vida, uno nace así desde chiquito, y es que tal vez el desafío que tenemos es ir mejorando cada una de estas cosas en el margen, que no hay salida distinta a seguir trabajando todos los días, para seguir haciendo las reformas en las dos direcciones, de arriba hacia abajo, que son algunas de estas ideas, pero también de abajo hacia arriba, que es el trabajo que hacen ustedes todos los días. El trabajo en todo caso ha rendido sus frutos, ¿no? Alguien dirá que este es un logro incompleto. Son 5.000 niños menos que murieron en nuestro país, como producto no de la labor del ministerio, la labor de ustedes, denodada, comprometida de todos los días. Ninguno de estos sale en los noticieros de televisión, por lo que ya mencioné al comienzo, ¿no? Esta grafiquita simplemente es la invitación para seguir trabajando y termino con lo que comencé,
con la celebración de esta utopía posible, de esta idea de la descentralización en la que está basada nuestro sistema. Vuelvo y repito, la idea de que se le podía entregar unas responsabilidades a la comunidad, para que la comunidad se volviera protagonista de su propio crecimiento. Con todos los problemas, es una idea que se ha hecho posible. Viendo aquí los rostros de todos ustedes, cada uno tiene una historia que contar, ya de muchos años. Y yo creo que se sorprenderían positivamente saber dónde están hoy y cuáles fueron los comienzos. Simplemente de parte mía, de todo corazón, un abrazo de gratitud y de felicitación y la invitación a seguir trabajando, poco a poco, gradualmente, que es la única forma de transformar la sociedad. Muchas gracias a todos. Excelente, muchas gracias. El doctor Estéfano nos habló de la utopía y de la persistencia que tiene esta Cámara intersectorial para poder solucionar los problemas que nos afectan a todo el sector. Y habla de establecer, parodiando o trayendo a Álvaro Gómez Hurtado, un acuerdo sobre lo fundamental. El ministro también habla de la utopía, y la utopía es lo que nos lleva a avanzar y a alcanzar los objetivos. Es lo que ha hecho que Adán, en la teoría creacionista, que nació desnudo, y esa utopía, Adán nació desnudo pero no se detuvo nunca, empezó a andar y ya llegamos a la luna y posiblemente podemos llegar a Marte. Entonces, todas esas utopías nos van a llevar a solucionar y alcanzar nuestros objetivos. También decía que en la salud se ha dado un proceso de paz, por lo polémico, pero que avanza y es un movimiento que tiene sentido. Entonces, digamos, podríamos complementarlo, que es que aquí ya se han venido haciendo, primero ya se han acercado los actores, y eso ha sido el principal avance. Se han venido haciendo esos ejercicios de verdad y de justicia, de verdad en las cuentas. Se está estableciendo, se ha hecho la justicia en el sentido de encontrar cuáles son los que realmente el tamaño de los daños, pero quizás todavía no estamos llegando al posconflicto, pero vamos a llegar porque todavía no se nos ha reparado, señor ministro. Entonces, esa reparación se va a dar es cuando esa liquidez que usted dice que es necesaria para poder solucionar el tema de la crisis, todavía no se ha dado, se ha venido dando de una manera muy a cuentagotas, pero necesitamos una liquidez, no necesitamos, como dicen aquí en la costa, un chichí, o sea, una lluvia pequeña, sino un aguacero de mayo para que se presente, como el de esta mañana exactamente, para que se presenten esos brotes verdes, que es lo que va a hacer que se renazca nuevamente la senda del crecimiento del sector. Entonces, estamos en la época del pre-posconflicto, doctor Estéfano, se lo podemos decir, ya el conflicto pasó, pero estamos en eso. Obviamente, el problema de liquidez, básicamente, o el problema del sector ahorita se está reduciendo básicamente al problema de liquidez, porque como lo expresaba el señor ministro, dentro de las actividades que viene realizando el ministerio de cómo solucionar, está el ADRES y está también el MIPRES, señora viceministra. Y entonces, la primera pregunta para entrar ya en el conversatorio es, ¿cómo va el ADRES? Bueno, primero un saludo muy especial a la doctora Elisa Torrenegra, gracias por la invitación. Saludos a todas las empresas agremiadas a Gestar Salud, a todos los asistentes. Yo creo que vale la pena recordar la naturaleza de la ADRES. La ADRES es la entidad administradora de recursos de la Seguridad Social y básicamente lo que se pretende, aprobado por la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, es juntar varias cosas que se encontraban dispersas y que de pronto así no fueron dimensionadas cuando el legislador aprobó el FOSIGA. Entonces es juntar la operación del FOSIGA, que como lo decía la Ley 100,
tenía que ser administrado por encargo fiduciario. La ley decía sin planta de personal, que eso no pudo ser posible porque sin personal no se puede trabajar. Teníamos una dirección de administración de fondos en el ministerio, que era la encargada de ordenar el gasto. Teníamos más de 60 contratos de apoyo técnico que ayudaban a esta tarea, y estaba la gestión que de manera permanente teníamos que asumir los funcionarios del ministerio de las diferentes dependencias, la oficina jurídica, el ministro, el despacho del viceministerio, etcétera. Entonces, ante una realidad inaplazable, era el deber del Estado y del gobierno proponer una institucionalidad diferente para tratar de generar esta entidad que administra los recursos de aseguramiento más los recursos que venía administrando el FOSIGA, que básicamente, aparte de los del aseguramiento, serían los del SOAT. Es una entidad que no se parece a ninguna, como la ley 489 lo menciona, es una entidad de naturaleza especial. En materia presupuestal se asimila a una empresa industrial y comercial del Estado. Algunos piensan que es una empresa industrial comercial del Estado, pero no es así. Solo en materia presupuestal, para conservar cierto manejo que favorece la oportunidad en la ejecución de los recursos en procesos que tienen que ser automáticos. La regla para el manejo de los trabajadores es de la misma aplicable a los funcionarios del orden nacional. Tenemos régimen público de contratación. Ustedes recordarán que las empresas industriales y comerciales del Estado tienen régimen privado. Nosotros pedimos exclusivamente que el régimen de contratación de la ADRES fuera público, y digamos se reviste esta entidad de un gobierno corporativo. Y aquí voy a ir a unos antecedentes que muchos de ustedes conocen. El Consejo de Administración de Recursos del FOSIGA era el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Mediante la ley 1122 se dice que el Consejo de Administración pasaría a ser el Ministerio de Salud y Protección. En ese momento el Ministerio de Protección Social recoge esas funciones, el Ministerio de Salud y Protección Social. Aquí lo que hacemos es el legislador, y lo propusimos nosotros desde el planteamiento del proyecto, una junta conformada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, un representante de los departamentos, porque manejaríamos rentas del orden departamental y municipal, solamente las asociadas al aseguramiento, y esa es otra claridad. Esta entidad no va a manejar todos los recursos del sector de nivel territorial. Por ahora, y de acuerdo a lo aprobado por la ley, solo los asociados al aseguramiento. Preside la Junta el ministro. Ya hemos sesionado y bueno, la Junta viene actuando conforme lo señala la ley. El FOSIGA funcionaba con 5 subcuentas: compensación, promoción, solidaridad, ECAD, y la última que creamos, que es la subcuenta de garantías, que es una especie de pequeño Fogafín para el sector salud. Se conservan los mismos objetivos, y a través de esta subcuenta nos fue posible hacer ciertas operaciones que se realizaban a través de Fogafín, y otras, como por ejemplo compras de cartera, la operación que hicimos con Café Salud de los bonos, la adquisición de los bonos opcionalmente convertibles en acciones, y créditos blandos, entre otras. El nuevo esquema permite precisar la función del ministerio en la regulación. Los procesos asociados a la operación se van a esa entidad.
toda la política pública, inclusive la política financiera quedará en cabeza del Gobierno Nacional a través de el Ministerio, lo que le corresponde, y el Ministerio de Hacienda. Y ya mencionamos un punto importante, y es que desaparecen las subcuentas del FOSIGA, no los objetivos de la solidaridad, que era un principio importantísimo de la Ley 100, ese se conserva. Y digamos, este elemento de que desaparecen las subcuentas y manejamos unidad de caja, excepto con los recursos de las entidades territoriales, nos permite tener una flexibilidad importante. Por primera vez, el Estado, una entidad del Estado, va a poder manejar las bases de datos que antes manejaba el FOSIGA. Por utópico que parezca, la base de datos única de afiliados no la administraba el ministerio, ni una entidad estatal. Y todos los resultados de los procesos misionales tampoco los manejaba el ministerio, tenía unos backups, generaba una información para el público, pero no administraba las bases de datos. A partir de la creación de la ADRES lo estamos haciendo directamente. Hacemos rápidamente, esta es la estructura que muchos de ustedes la han visto, y es una estructura muy plana con algunas áreas necesarias para la creación de cualquier entidad y unas áreas misionales que tienen que ver con los procesos esenciales que se tienen que llevar a cabo. Entonces, una unidad de recursos financieros, una dirección, de liquidaciones y garantías, a través de la cual se maneja el reconocimiento de la UPCEP. Aquí, para los interesados en esta dirección, se trata y se trabaja el tema de las restituciones, que muchos aquí me han preguntado, dirección de otras prestaciones, recobros y ACAT, y aquí defendimos que el área de comunicaciones tenía que ser un área misional, porque todo el tema informático y de comunicaciones es vital para la operación. Me han hecho una pregunta siempre: ¿cómo estamos manejando el tema de personal? Y me parece que, como esta es una entidad para ustedes, es importante señalarlo. El personal se nutrió de quienes venían trabajando en el FOSIGA y de las personas que venían trabajando en el ministerio. Todavía hay unos cargos por proveer que los va a proveer la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ya se pidió que a través de concurso, como corresponde, se provean estos cargos. Los que entraron acá tuvieron todo el análisis de hojas de vida, todo el mérito para estar ahí, y creo que hemos escogido a los mejores. Y los que faltan, como ya dije, entrarán por concurso ya solicitado a la comisión. Aquí la planta de la entidad es de 223 personas. El FOSIGA venía trabajando entre el FOSIGA y los procesos que estaban dispersos con 430 personas. Esto nos permite reducir los costos mensuales por ahora en aproximadamente 770 millones de pesos al mes. Para no demorarme mucho y dar espacio al tema de la discusión, quiero informar algo importante, y es que frente al gasto administrativo solamente podemos usar recursos que no provengan de las entidades territoriales, y que las entidades territoriales tenemos el Sistema General de Participaciones por ahora y el tema de Coljuegos, y tenemos un límite para el gasto administrativo del 0,5%. El gasto va en el 0,2, tenemos permitido hasta el 0,5, el gasto que hemos llevado hasta ahora, la contabilidad, nos permite concluir que vamos en el 0,2% del gasto. Los recursos de las entidades territoriales se manejan en cuentas individuales y con la respectiva rendición de cuentas. Me voy a una de las últimas diapositivas, y es una especie de rendición de cuentas de los primeros 100 días de implementación de la ADRES. La ADRES estaba creada, pero entró en plena operación a partir del 1 de agosto. ¿Qué hemos logrado? Primero, un montaje
listo desde el día 1, aquí no hubo transición. La sede, el personal, las comunicaciones, el data center, el sistema financiero implementado, la unidad de caja, todo estaba listo el primer día. La operación entró en marcha el primer día el 1 de agosto. Y hemos hecho los reconocimientos del aseguramiento en los plazos establecidos y los respectivos giros directos. Tenemos normalizada la operación de otros procesos críticos. Por ejemplo, había un tema muy importante que se resolvió de embargos, que teníamos retenida una plata de las EPS, de la UPC. Resolvimos esos temas de inmediato. Ese era un tema que estaba estancado en el consorcio por 2 años. Y tenemos un camino de solución para las restituciones. Tenemos el equipo capacitado y un proceso establecido y preparado para actuar según requerimientos de la Superintendencia Nacional de Salud, con quien ya hemos iniciado un trabajo. En esta semana nos reunimos con el señor superintendente para que este tema pueda ser resuelto en el menor tiempo posible. Ya dije el tema de los ahorros. Hemos ya establecido los comités internos que se necesitan. Hemos adelantado un análisis riguroso de MIPRES, que el señor ministro lo ha venido publicando en su blog y que ya vendrá con regularidad siendo publicado en la página web de la ADRES. Teníamos un atraso significativo, casi de 1 año de reconocimientos de prestaciones económicas. Estamos poniéndonos al día, prácticamente al día, ya estamos en 3 meses. Hemos recuperado los bonos opcionalmente convertibles en acciones, operación que adquirimos de Café Salud, y nos queda un saldo pendiente de recuperar solo de 17.000 millones de pesos. Esto en el transcurso de este año. Como ya lo dije, todo el personal ha sido elegido por méritos, con evaluación de hoja de vida e incluso con visitas domiciliarias, como usualmente se utilizan estos métodos en la vinculación de personal que trabaja en el sistema financiero. Tenemos integraciones del ERP con todos los procesos misionales y hecho con desarrollos propios. Los desarrollos los estamos haciendo en casa. Y quisiera decirles que un desarrollo de estos, en el pasado teníamos que entrar a la cola y podía demorársenos hasta 1 año. Hemos podido reaccionar de manera más inmediata y con los desarrollos hechos en la entidad, entonces podemos dar respuesta más rápida a los distintos procesos que requieren adecuaciones en desarrollos de software. De 100 procesos más de 100 procesos que manejaba el FOSIGA, lo redujimos a 30 procesos. La simplificación pues es grande, obviamente tenemos retos importantes, no todo es perfecto, seguiremos trabajando con un grupo comprometido, un equipo muy calificado y comprometido en que esta entidad sea modelo de transparencia y eficiencia para servir al país y a los actores del sistema. Gracias, doctor Jaime. Gracias a usted, señora viceministra. Pero quería preguntarle sobre las restituciones, porque es que el tema de las restituciones no las hacen a las EPS. La UPC sigue al afiliado y la UPC es para garantizar la prestación de servicios. Es decir, que si por decirlo de alguna manera, el dueño de la UPC es alguna EPS, tendría que restituir entonces los servicios que se generaron o el pago de los servicios que se generaron en la EPS a la cual le habían girado inicialmente esos recursos. Sí, yo creo que es necesario precisar por qué se dan estos procesos de restitución. Nosotros tenemos una base de datos única de afiliados que no está todavía en línea ni en tiempo real. Estamos en ese camino con el sistema de afiliación transaccional, pero por ahora no estamos en línea. Entonces nos llegan la información de las EPS, la nutrimos de la información de EPS, cruzamos con la información de CISBEN, cruzamos con información de registraduría y con regímenes de excepción. Lo que pasa en un momento, en un mes X,
probablemente está no frente a las otras bases de datos y las mismas de que reportan las EPS no está, digamos, ya lo dije, en tiempo real. Entonces, cuando llega una base de datos actualizada, por ejemplo, de la registraduría, que es muy común, nos tenemos que devolver a hacer la revisión, y si identificamos que hemos reconocido, por ejemplo, una UPC por un afiliado fallecido, entonces tenemos la obligación de pedirle a la EPS que devuelva esa UPC porque pues, no pudo haber atendido a un fallecido. Igual circunstancia ocurre con los regímenes de excepción, donde prima la atención del régimen de excepción, que también es financiado con recursos públicos y de hecho pues recursos cuantiosos. Entonces esos fenómenos se dan por eso, por esas razones. Tramitamos una ley o varias donde tratamos de acotar el ámbito de realizar esas auditorías a 2 años para que exista cierta, digamos, seguridad jurídica para todos los actores del sistema, tanto para las entidades beneficiarias de la UPC como también para antes el FOSIGA, hoy para la ADRES. Pero frente a los 2 años en donde tenemos que hacer este proceso de auditoría, se pueden dar esos fenómenos. Han existido algunas dificultades con unos actos administrativos que se fueron confirmados por la superintendencia y a criterio de algunos de los titulares de las UPCs, es decir, de las EPS, argumentan, lo digo porque me han llegado las cartas, que no se respetó el debido proceso y hay algunos aspectos ahí jurídicos. Hemos hablado con el señor superintendente sobre revisar ese tema de la manera más rigurosa y generar una discusión frente a los actos que ya se encuentran con constancia de ejecutoria. Para el futuro, esa revisión, digamos, que se hace de estos temas y que debe hacerse uno a uno, que es una falla que a veces tienen las EPS, que no lo hacen, no explican las circunstancias uno a uno, lo vamos a hacer directamente en la ADRES y tenemos un equipo preparado para eso. Entonces, esa es una coordinación que tendremos que hacer con la superintendencia, ya estamos trabajando en eso y esperamos que ese dolor de cabeza que tienen ustedes, pues pronto tenga una ruta de trabajo estandarizada. Hemos evaluado que con el superintendente que posiblemente tengamos que establecer un instructivo para cómo se resuelve la situación y que ustedes tengan claridad del paso a paso, pero también aprovecho la pregunta para decir que estos temas de restitución de recursos se manejan uno a uno de los afiliados, porque se hacen por registro. Entonces, en la medida en que no se haga el esfuerzo por identificar y justificar cada registro, vamos a tener dificultades para generar una solución, cualquiera sea el procedimiento que definamos. Pero en conclusión, estamos en eso, tenemos en la mente ese tema y el compromiso de generar un procedimiento en el transcurso de este año. Gracias. O sea, es una compensación, así como se está compensando la UPC, lo que pedimos que se compensen también los gastos. Muchas gracias, señora vice. Bueno, ese es otro punto, doctor Jaime. Evaluamos la posibilidad de que se ratifique el tema de la compensación de los gastos. Sí. Cuando la EPS a la que no, por ejemplo, eso pasa en régimen de excepción. Cuando a usted no tenía que haberle prestado y sin embargo le prestó, pues tiene que haber un compromiso. Ya hay un acto administrativo señalando un procedimiento. Lo que argumentan algunas EPS es que no se está respetando ese acto administrativo. Tenemos pues que dar el reporte al señor superintendente y a los demás órganos de vigilancia y control que son vigilados por Procuraduría y Contraloría y tratar de hacer una gestión importante porque ahí sí hay mucha cartera de ustedes que está reflejada en los estados financieros. Muy bien. Doctor Gaviria, en el cuánto y cómo se va a resolver, usted habló de los instrumentos financieros. Le hicimos la pregunta inicialmente a la señora viceministra de cómo va el ADRES, porque teníamos la duda de si la subcuenta de garantías quedaba en el ADRES, y ya no es una subcuenta, pero una subdirección, pero… Sí, digamos, lo que dice la ley es que los objetivos de la subcuenta de garantías creada por el decreto ley 4106
7 del año 2011 se preservan en la ADRES. Es decir, que todos esos mecanismos van a estar en la ADRES. Muy bien. Entonces, doctor Gaviria, si tenemos esa cuenta de garantías, es mucho más fácil la solución al problema. Porque esa subcuenta de garantías podría ser como el fondo ordenado de resolución de estos activos y de los pasivos que se tiene con el sector, que según las cuentas de Augusto Acosta que nos presentó Estefano, suman 8.2 billones de pesos, que es la deuda que se tiene, perdón, ese es el defecto patrimonial, y 15.1 billones de pesos es la deuda que se tienen con los prestadores y con todos los proveedores de servicios. Los 15, ¿incluye lo corriente? Porque está hasta el 2016. Entonces, hasta el 2016, exactamente. La propuesta nuestra es que el ADRES establezca esos instrumentos financieros, haga unos bonos sociales que sean unos títulos de reducción de deuda, que serían de obligatorio cumplimiento por parte del sector financiero, y de esta manera se fondearía ese ADRES. Y el ADRES empezar a financiar o a prestar esa plata o a dar ese salvamento a las EPS, no en calidad de regalo, sino en calidad de préstamo, tal cual como hizo el Fogafín. Es decir, tenemos el fondo de garantías, lo que necesitamos ahora es fondearlo, y hay unos instrumentos como esos títulos de reducción de deuda que tienen una particularidad, que pueden ser de obligatoria suscripción por parte del sector financiero, no tendrían costo de capital, sino solamente indexados con la inflación, como se hizo en el año 99 con la ley 454, y de esta manera podríamos tener los recursos que requiere todo el sector, y así podríamos evitar que esta crisis financiera del sector salud termine convirtiéndose en una crisis epidemiológica por los problemas que se están presentando actualmente en la prestación. Señor ministro. Gracias, Jaime. Yo voy a hacer referencia a dos cosas, a la idea que nos presenta Jaime, pero quiero presentar desde antes un tema del que hemos venido hablando con la señora viceministra, y es algo que hemos denominado, sin mucha originalidad, el plan de choque 3, que habíamos hecho otro plan de choque, que es una medida de liquidez muy de corto plazo, coyunturales, centradas en lo que resta de este año. Algunas van a beneficiar directamente a muchos de ustedes, otras no. Eso incluye lo siguiente: de pronto ya han oído algunos adelantos de este plan de choque. Una compra de cartera, desafortunadamente no es por mucha plata, que utiliza algunas de estas funciones de la subcuenta de garantías, ya la hace ADRES, por 60.000 millones de pesos. Ya está abierta, el acto administrativo fue publicado hace ya 10 días aproximadamente. Ya estamos recibiendo peticiones, muy pocos recursos para las grandes necesidades, pero es un inicio. Queremos mencionar también, y esto va a beneficiar directamente a muchos prestadores, en particular prestadores públicos, el segundo tramo del pago de las deudas que dejó la liquidada EPS pública Caprecom por 500.000 millones de pesos, que fue aprobado en el Presupuesto General de la Nación 2018. Y fue aprobado no como recursos directos del presupuesto, sino como un mayor endeudamiento de la Nación. Esto es, el Ministerio de Hacienda nos va a transferir en el mes de enero algunos tests que van a ser utilizados para pagar las deudas que dejó Caprecom, que yo dije en muchos escenarios era equivalente a deuda soberana, porque el Estado no puede insolventarse por razones obvias. Eso hace parte también de este plan de choque. Tenemos un saldo, ¿por cuánta plata, doctora Carmen, de los créditos blandos? De 200.000 millones, ustedes han sido beneficiarios. Yo creo que ha sido un instrumento interesante, tímido de alguna manera, porque utiliza el sector financiero no de la manera que propone Jaime, que es una manera mucho más directa, porque en esto el sector financiero es simplemente un vehículo, por eso son de obligatoria suscripción, porque todo el peso está y el riesgo está en la nación. Aquí no. Aquí la nación simplemente descontaba una tasa vía Fogafín, pero era el sector financiero quien tenía que evaluar y asumir el riesgo. Por lo tanto, esos créditos de tasa compensada o créditos blandos sirvieron en algunos casos y en otros no. O sea, muchos agentes del sector no pudieron acceder a esos créditos, y por eso lo que propone el doctor Jaime es una medida un poco más agresiva, pero tenemos un saldo que tenemos que resolver.
Otro tema importante que no compete de manera directa a las EPS, el régimen subsidiado, porque está más centrado en el contributivo, y es el pago de unas deudas que tenía el FOSIGA, por lo que llamamos glosa transversal, que eran las deudas estas que quedaron, que fueron resueltas mediante diferentes instrumentos legales, y se van a pagar deudas, vuelvo, repito, deudas antiguas del FOSIGA, hoy están en cabeza de ADRES por 400.000 millones de pesos. Esa va a ser una inyección de liquidez importante que va a terminar aliviando a muchos prestadores y de manera indirecta yo creo que nos alivia a todos y nos resta presión a todos. Esas son las medidas de corto plazo, pensando en un horizonte 2017. En 2018 yo diría lo siguiente, ahora que vienen los debates presidenciales y nos van a decir que hagamos preguntas, ¿no? Entonces aquí yo tengo una lista de reformas y temas de recursos importantes, lo que tenemos que ir pensando. Yo ya mencioné una, que es la reforma de la ley 715 del año 2001, donde tenemos que hacer la aritmética bien, porque yo creo que hay allí para completar esa propuesta, yo creo que hay recursos adicionales necesarios. ¿De cuánto? Todavía no sabemos, porque hay un déficit en unos territorios, en otros no. Al centralizarse, unas cosas se suman, otras se restan, pero todavía yo creo que hay una pregunta abierta sobre cuántos recursos se necesitan para poder centralizar el pago de los servicios y prestaciones por fuera del plan de beneficios en el régimen subsidiado. Alguien me hizo la pregunta ahora de igualación de UPC. Todavía las primas están Fernando, al 91% de las primas puras. Ese es un tema que ustedes han discutido una y otra vez, que ha estado incluso en la Corte Constitucional. Es un tema complejo donde, Elisa, yo creo que hay como una tensión entre dos fuerzas. Si ustedes miran la forma como se calcula la UPC, tenemos una suerte de contradicción, porque por un lado hacemos una sobreprima para la población que llamamos conurbada, o sea, aquella que vive en las grandes ciudades. ¿Y por qué lo hacemos? Porque accede más fácilmente a los servicios de alta complejidad y por lo tanto su atención cuesta un poco más. Esto es lo que es. Pero también hacemos una sobreprima para la población rural dispersa. Esto es lo que debería hacer, porque aceptamos que atender esta población es más costoso. Una cuesta más, la otra debería costar más si hacemos las cosas como son. Y ahí hay una tensión. Ustedes tienen razón en parte cuando dicen, si no resolvemos esa brecha entre la UPC, no vamos a poder atender la población como deberíamos. Y somos presa del pasado, o sea, de las cifras que se están dando y no de las cosas que deberían hacerse. Yo creo que es una discusión que hay que tener, importante. En un mundo ideal yo creo que las UPC deberían estar igualadas y deberíamos ir borrando esas fronteras entre los regímenes contributivo y subsidiado. Y yo creo que ese es un tema importante, pero depende de la disponibilidad de recursos de la nación, porque también cuesta bastante plática, ¿no? Viene el otro tema, ¿no? Yo creo que a la reforma de la 715, a la igualación de las UPC, para resolver el tema del pasado problemático, 6 billones, dije yo, o 7, o 8, no creo que sea más que eso. Necesitamos instrumentos financieros. Los instrumentos que propone Jaime son casi idénticos a lo que se llamaron los bonos Fogafín de finales de la década del 90, que fueron pagados incluso con recursos de inversión de la nación. Cuando yo fui subdirector del DNP, nos tocaba cada año apropiar los recursos para el pago de esos bonos, ¿no? Yo creo que es un instrumento necesario, pero hay una pregunta sobre el cuánto. ¿Sobre los 6 billones? Sobre toda esa plata, yo creo que sería muy difícil. Yo creo que tendríamos que inventarnos una suerte de priorización, o sea, dónde están las necesidades más grandes y hacer una especie de filtro a quienes pueden acceder a esos recursos, ¿no? Que tiene que estar mediado también por Entonces tiene que haber, para decirlo de manera clara, una especie de meritocracia para acceder a esos recursos. No puede ser para todo el mundo indistintamente, porque yo creo que hay déficits que se justifican y otros que no tanto. Porque en el fondo lo que estaríamos haciendo es aportando recursos de todos para socializar algunas pérdidas del sector, ¿no? Y yo creo que esa siempre es un debate complejo. Los salvamentos siempre involucran discusiones incluso de naturaleza ética. Como sector, la pregunta que nos van a hacer es también de no repetición. Sí. Esta es la de reparación, pero no repetición. Es decir, bueno, señores, aquí tienen esto por una sola vez, pero no puede ser que en 6 años, en 5 años,
se vuelva a presentar el mismo déficit. Tiene que haber coherencia, que fue parte de mi presentación también. Yo creo que es una discusión que hay que darla, pero un protagonista fundamental de esta discusión es el Ministerio de Hacienda, donde tenemos que convencerlos de lo importante de salvaguardar los logros sociales del sistema, de tener unos recursos allí. Hay que hacer el cálculo también de cuál es el costo fiscal de una intervención como esa, porque no son los 6 billones ni son los 3, mucho menos, es simplemente lo que uno subsidia para tener unos periodos de gracia grandes. Yo creo que fiscalmente es probable, pero sí se necesita un compromiso del Ministerio de Hacienda. Usted, Jaime, ha sido el líder intelectual, digámoslo así, de esta discusión en el país. He propuesto esto en varias columnas, en varias discusiones, y por ahí empiezan a delinearse la política pública, exponiendo el debate, planteando la necesidad, creando legitimidad en todas las esferas, en las públicas y también las estatales, pero en las privadas igualmente. Yo creo que el primer semestre del año entrante nos sentamos con el ministro de Hacienda a discutir esta cuestión. Por ahora, para cerrar el año, fue el plan de choque 3, lo que nos va a mantener ocupados en estas 6 semanitas que nos faltan nomás. Ok, y tiene una gran ventaja, señor ministro, y es que no necesita, como es crédito interno, no necesita autorización de la Junta Directiva del Banco de la República, sino solamente la autorización del director de crédito público. Es decir, cae exclusivamente en el Ministerio de Hacienda. Pero podríamos aprovechar también lo que está planteando Asobancaria de la reducción del encaje, que ese encaje que se va a liberar sirva o se utilice parte de eso en la suscripción de esta inversión forzosa, por llamarla de alguna forma. Ahora, si es una inversión forzosa, hay 2 formas de hacerlo. Una como una inversión forzosa, pero en el fondo, si es una inversión forzosa, buena parte del costo va a quedar en cabeza del sector financiero. Y eso nos va a llevar a una discusión muy compleja. Si es una inversión donde simplemente se esté subsidiando por parte del Estado y los bancos sirven de vehículos nomás, ya es otro tema. Podría ser una combinación. Una combinación, yo creo que lo ideal de pronto podría ser una combinación. Hay otro tema que mencionó ahora Elisa marginalmente, que yo quiero traer a cuento también, y que nos junta esta discusión más árida financiera con la discusión un poco más amable que ustedes tuvieron en el primer día y medio del Congreso, y es la necesidad también de inversiones ingentes en salud rural. Hace parte de los acuerdos de paz, sí. Hace parte también de un objetivo preponderante de nuestro sistema, porque yo muestro unas cifras buenas, pero todavía existen brechas muy grandes entre el centro y la periferia del país, entre la Colombia urbana y la Colombia rural, y esas brechas deben cerrarse. Muchos de ustedes viven y sufren, podríamos decirlo, esas diferencias, ¿no? Y esa es otra pregunta que va a estar allí, y eso no hace parte del cuánto que mencionamos hace un tiempo, que es simplemente el funcionamiento de nuestro sistema. Parte de la labor del Estado yo creo que tiene que dirigirse también, sobre todo en sus inversiones en infraestructura, a esos temas. ¿Qué me preocupa? Cuando ustedes miran la forma como las entidades territoriales, alcaldes y gobernadores destinan los recursos de regalías, el sector salud aparece por allá de quinto o sexto, muy abajo. Eso significa, entre otras cosas, que no hemos podido generar la conciencia sobre la prioridad en las inversiones del sector. Las vías están primero, las placas polideportivas, yo no sé qué otro montón de cosas que aparecen allí. Yo creo que como sector nos ha faltado eso, generar plena conciencia, seguir mostrando que estas inversiones son necesarias y que la salud es tal vez la manera más importante con la educación, que tampoco quiero dejar de lado de generar equidad. Ayer le preguntaron a Robinson si un gobierno tuviera que escoger entre invertir en salud, invertir en educación o invertir en la generación de empleo. Él sin dudarlo dijo que invertir en salud, porque eso es lo que va a dinamizar los otros sectores. Incluso hubo un pronunciamiento de colegas míos, economistas, hace aproximadamente 6 meses, liderados por Larry Summers, que fue secretario del Tesoro de Estados Unidos, diciendo lo mismo. Y diciéndolo no como una opinión, sino si uno mira la evidencia científica y mira el retorno social de diferentes tipos de inversiones, las inversiones en salud pueden ser las más rentables socialmente. Y esa es la conciencia que nos falta crear en nuestro país para los tomadores de decisiones tanto al nivel nacional como al nivel local. Se necesita una sola cosa, voluntad política. Sí, pero la voluntad política se construye también con consensos sociales, ¿no? De acuerdo. La voluntad política no solamente es capturar el oído del príncipe, sino generar también entre la sociedad entera
una idea de que por ahí va la cosa. Así es. Además el financiamiento de la infraestructura para atención primaria, que no sea infraestructura de instituciones de alta complejidad, que digamos que ya hay por lo menos lo suficiente para atenuar la demanda que existe. Nosotros creemos como gremio que es importante que de las regalías o de los recursos de regalías se utilicen y se priorice la creación de instituciones de atención primaria. Lidia Fuerte, que era la representante de la mesa de negociación en La Habana por parte de la FARC, estuvo acá y decía que en las zonas veredales no existían estas instituciones de prestación de servicio. Creo que eso sería importante que se tuviese en cuenta para poder llegar a ese postconflicto sin ningún tipo de traumatismos. En las zonas veredales yo fui a 3 o 4, algo existía, pero era muy precaria las instituciones. Algunas eran paradójicamente, yo creo que algo hubo, de pronto teníamos infraestructura física, pero no estaban bien dotadas. Otras era lo contrario, había algo de dotación, pero la infraestructura no estaba en buena condición. Pero sin duda el país necesita fortalecer su infraestructura de atención primaria. Y eso no solamente cuenta para las zonas más apartadas, yo creo que incluso zonas y municipios intermedios también tenemos necesidad de fortalecer la atención primaria. Y ahí es donde el punto que le entendí de Augusto, ¿no? La alta complejidad surge por sí sola con las señales de mercado, la atención primaria no tanto, y ahí el Estado necesita jugar un papel. Así es. Y además también para financiar el recurso humano y la intersectorialidad que permite el MIAS, que tampoco hoy, que son las coordinaciones, todo el tema de las capacitaciones que se tienen que hacer, que hay una parte que se está financiando con los PICs, pero se necesitan unos recursos adicionales para poder garantizar que el MIAS sea una realidad. Yo ahí, Jaime, diría que es verdad, de pronto necesitan recursos adicionales de intervenciones colectivas, pero yo creo que el reto más importante, de corto y de mediano plazo, es utilizar mejor los recursos de las intervenciones colectivas, donde hay una dimensión no muy evaluada, que hemos dejado ahí como atrás. Y yo creo que todos quienes han tenido contacto estrecho con la realidad territorial entienden y saben que esos recursos del PIC se pueden utilizar de manera mucho mejor. Ok. Doctor Estéfano, dentro de las propuestas que tiene la Cámara Intersectorial, ¿cuál es la propuesta de la Cámara para poder solucionar el problema de liquidez, de estrechez de liquidez, como usted lo denominó? Pues básicamente el acuerdo está en esos 3 elementos que parecen como muy generales, pero son bien importantes. Detrás de eso hay, digamos, una lógica que a veces pudiera sonar muy filosófica, pero hay que resignificar ciertas cosas en el sector. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del problema del envejecimiento y hablamos del reto que tiene la población vieja, pues a algunos de nosotros nos da alergia que eso se exprese en esos términos, porque básicamente todos acá estamos para lograr ese outcome clínico, es decir, el envejecimiento es el resultado del trabajo de la sociedad en ese sentido de entregar vida. A eso se le suma entonces otro capítulo que es, bueno, entonces envejecer en términos de qué, entonces de la expectativa del paciente. Y entonces yo creo que en ese aspecto, cuando hablamos de eficiencia y de resultados en salud, lo mencionaba el doctor Augusto Galán, pues tenemos que repensar específicamente cuál es ese modelo. Si eso genera cierta conciencia dentro de los actores, pues empezamos a entender uno de los principios fundamentales, que es qué es lo que tenemos que entregar finalmente, o sea, cuál es ese producto final. Entonces ese producto final es medicina curativa, es medicina preventiva. Desde el punto de vista de atención primaria, entonces lo que vemos es, esto no es un motor, digamos, o un calentador que uno pasa de una estufa eléctrica a gas, o un motor de gasolina a gas, y dice, bueno, apago la complejidad alta y arranco de una vez al día siguiente con el cuidado primario. El cuidado primario que
desacertadamente hemos olvidado por atender, digamos, otro tipo de urgencias. Necesita el desarrollo de una estructura. Cuando hablamos en el tema de financiamiento, y hemos estado en algunas de las mesas, pues hemos invitado a gente que no hace parte del sector y nos han dicho, explíquenos un poco cómo es ese problema del sector. Y entonces a mí se me ocurrió darle un ejemplo muy sencillo y burdo, me excusan, entonces le decía, mire, esto es una casa básicamente donde, como dice el ministro Gaviria, pues la plata no alcanza para las necesidades, entonces hay que gastar menos, ¿cierto? Pero a esta casa le nacieron un par de mellizos, ¿sí? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces esos mellizos, la niña es el Mías y el niño es el posconflicto. Entonces cuando uno habla de la unicausalidad en el ejercicio de su ameba, digamos, de que los recursos son también, digamos, lo individual, aquí estamos poniendo, digamos, a toda la sociedad, a toda la comunidad, a hacer un esfuerzo en esos dos elementos, en la atención del posconflicto y en la atención primaria en el MIAS. Y no estamos, digamos, de alguna manera haciendo la declaración de con qué vamos a pagar, digamos, esos elementos. Entonces, al final, eso es uno de los puntos. El otro, para terminar, básicamente, la atención primaria necesita, como se los mencionaba, pues un estímulo. Es decir, si el retorno sobre la inversión en cuidado primario, en primary care, es más alto que en otros sectores, pues el empresariado, la sociedad y la comunidad se va a mover en ese sentido. Y eso es una responsabilidad de la empresa. Cuando uno ve declaratorias como la de Juan Carlos Giraldo que hizo acá en Cartagena en el evento de Andy, y dice se necesitan más hospitales de mediana complejidad, pues está clara la voluntad de un sector en moverse en cierto sentido, pero eso hay que acompañarlo de esa lógica de intereses en las que tenemos que estructurar un acuerdo. Al final, para responder tu pregunta, Jaime, el trabajo más importante ahora, yo creo, es en una declaratoria de esos intereses, en mirar de qué manera negociamos entre todos los actores esos intereses y trabajamos en esas líneas en las que, para cerrar, la depuración de los actores, lo que llamamos la vigilancia, se lo comentaba a nuestro superintendente, ahora no es una responsabilidad solamente de la superintendencia, es decir, tenemos que empezar a pensar como sector en los temas de autogestión, de autorregulación, de regulación entre nosotros mismos y apoyar, digamos, ese pilar. Eso es básicamente como eso es lo que estamos viendo de manera general. Entonces, lo resumo, es soportar, digamos, y construir procesos de vigilancia más allá de la vigilancia, digamos, del Estado y poner otros mecanismos. Seguir tocando la puerta del financiamiento, tratando de salir de esa lógica que, sigo insistiendo, para mí es una lógica simple, puede que sea compleja, digamos, en lo político, pero que particularmente, digamos, en lo que ocupa y principalmente al régimen subsidiado, es en entender que viene el MIAS y que ahí se necesita poner unos recursos, o sea que no es que apago la alta complejidad y arranco lo otro, y que hay que atender, digamos, estas zonas de posconflicto. Es la forma como estamos viendo el tema. La tarea de la eficiencia, que es una tarea de todos los actores, arranca de eso que llamo la resignificación, es decir, si nosotros entendemos específicamente cuál es ese producto colectivo que como sociedad, comunidad, empresariado tenemos que entregar, que es lo que nosotros los pacientes esperamos tener. Pues yo creo que tenemos que hacer unos acuerdos en los que tenemos que ceder algunos intereses. Creo que el éxito de todo este tema está en que lo que nosotros llamamos responsabilidad social empresarial, sentido empresarial, pues no siga siendo un tema, digamos, de las portadas de las revistas, sino sea una decisión de los líderes empresariales y de los líderes de la sociedad en ceder algunos elementos para ese proceso de construcción. Muchas gracias. Estamos sobre el tiempo, pero una última pregunta, señor ministro, o una aclaración. Lo que le entendí es que el plan de choque es para finalizar el año, sí, pero que el ministerio se compromete a discutir la propuesta de esos instrumentos financieros en el primer trimestre del próximo año. Tal cual. Ok, bueno, listo. Yo creo que aquí el ministro pues absolvió varias de las preguntas que teníamos y
espero que todos nos vayamos tranquilos y que ese futuro de verdad sea esperanzador, señor ministro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en el Congreso de Gestar Salud. Ministro, muchas gracias. Vamos a nuestro maravilloso cierre, pero antes, la doctora Elisa Torrenegra, directora de Gestar Salud, nos va a hacer las conclusiones rápidamente y vamos a pasar a nuestra conferencia de cierre, que realmente será un regalo mágico de vida que usted